gente, sean todos bienvenidos un día más aquí a las aguas de Skull and Bones. Bueno, mi gente, en el día de hoy quería compartir con ustedes pues los elementos, artículos que contiene el altar del evento Nana de la Marea Negra. Bueno, mi gente, comenzando diciendo que contiene artículos que son actualmente muy complicados para conseguir. Están muy limitados actualmente para poder acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, comenzamos con los primeros. Con la llegada del nuevo barco, vamos a necesitar bastantes placas de hierro profundo y lo que viene siendo el hierro profundo, que eso es uno de los elementos principales para mejorar nuestra fragata. Al principio nos va a pedir bastante hierro profundo, espectacular eso creo que hasta el nivel 5 nos va a estar pidiendo este elemento. Después ya nos va a estar pidiendo lo que viene siendo las placas que se sacan del hierro profundo. Entonces, como que los dos materiales hacen falta sí o sí. También, mi gente, lo que viene siendo los aparatos intrincados de las orcas. Elemento también principal para mejorar lo que viene siendo la fragata también. Otro de los elementos que actualmente creo, si no me equivoco, no, si consigue son 2 2 3 4. Es muy complicado para conseguirlo. Por ejemplo, lo que es el kit de obra maestra. Es otro de los elementos que está fácilmente muy complicado para conseguirlo. Si seguimos buscando por acá, el nitrato denso de los alcatraces también es un elemento que no es muy cotidiano pues de conseguir tampoco. Como viene siendo las cuerdas fuertes de las anguilas tampoco. Es un material también complicado para conseguir. La broca de precisión creo que sí es un poco fácil porque en este momento en el almacén tengo 205 si no me equivoco. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo bastante porque, si no me equivoco, de los eventos anteriores te daban de este elemento. Pero después voy a buscarle si vemos aquí también, por ejemplo, lo que son las brocas de precisión. Vamos a buscar aquí en el manual del juego, en el código. A ver, es un objeto. Es un material exótico, ok. Entonces nos vamos al código, buscamos los materiales exóticos. Materiales exóticos. Aquí está. Las brocas de precisión que son estas. Ya. Esto se contiene mediante la refinería, lo cual necesitamos hoja de vidrio y tornillos sin fin. Es algo que lo considero que sí es fácil. Sí, porque las hojas de vidrio se consiguen mayormente y los tornillos sin fin se fabrican. Pero si no me equivoco, los tornillos sin fin son. No, aquí no era. ¿Dónde es? Ah, material refinado, ¿no? No, no, tampoco. Estos son materiales. Tornillos sin fin. Aquí están. Los tornillos sin fin lo que necesita es un mecanismo de atornillado. Y eso es algo pues común en el juego.
Así que pues volviendo atrás, la broca de precisión considero que sí es algo pues abundante, no tanto, pero sí un 70% o un poco más de abundar en el juego. Eso sí creo que sí. El caucho. El caucho es principalmente para fabricar y mejorar los barcos y para la fabricación de equipo. Actualmente tengo 50 en el almacén. Sin- También debe ser un poco cotidiano, creo que sí. El naftra, que es un material exótico, un, po- un potente disolvente empleado para deshacerse de las sustancias más pestilentes, como pueden ser los adversarios. Esto nunca lo he usado, gente. Arma no es. Esto debe de funcionar para mejorar algún tipo de arma en especial o algo. Esto nunca lo he utilizado. Tengo 17 actualmente en el almacén. Los muelles de torsión se obtienen mediante la refinería también, los cuales no creo que sean no, no son tan complicados para conseguirlos. Son un poco abundantes, un poco, no tanto. Lo que viene siendo la cuerda de tendón también se utiliza para fabricar y mejorar los barcos, fabricación de equipo, igualmente. Las cuerdas de tendón sí, creo que no es algo que abunde mucho. No. Vamos a ver principalmente, porque como no tengo tanto en el almacén, a ver de qué se obtiene. Si mi mente no me falla, se obtiene mediante la refinería. Entonces es un material exótico. Vamos a ver, cuerda de tendón. Vamos a ver la cuerda de tendón. No, acá. Aquí. No, sí, ya. Material exótico. Cuerda de tendón. Aquí está. Bueno, sí, 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 porque se obtiene mediante refinar el cañado fino, sisal fino, lino fino y el yute fino. Es algo, pues, diría yo, común, porque estos elementos siempre están presentes en el mapa. Es algo, pues, común. Eso no es algo, pues, que sea, pues, complicado. No. Las cuerdas de tendón, algo común. Aquí no sé por qué tengo tan poco sisal fino. Sisal fino se obtiene mediante el sisal. Ok, es algo obvio. El sisal no es algo tampoco tan complicado para conseguir. Solamente todos esos elementos son ir a una parte específica del mapa donde están, pues, donde se encuentra el sisal, cosecharlos y ya, más nada. Entonces volvemos a nuestro altar. Pues gente, lo que viene siendo las cuerdas de tendón y las brocas de precisión es algo no tan común, pero sí mayormente común en el juego. Las cuerdas fuente de las águilas se refina a partir de, ok, vamos a echarle un vistazo a ver, cuerda fuente de las águilas. Es un material de los proscritos. Es un material de los proscritos. Ok, entonces,
del mando, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Aquí está. Sostiene mediante cordeles de las águilas, cuerda de tendón, tornillos sin fin y hojas de vidrio. Prácticamente diría yo que es algo pues también un poco común. No lo veo complicado. Está bien. Está bien eso. Eso no. Las cuerdas fuertes de las águilas no las hallo pues algo complicado tampoco. Es fácil. Aquí mi gente, si nos, si nos damos cuenta las partes de mejoras y las partes de los módulos de elevación, en el evento anterior y en el actual nos están dando bastante. En el almacén tengo un total de 280 de módulos de elevación y partes de mejora tengo 722. Es algo que en el evento anterior nos daban por cantidades. Así que sí, por eso siempre les recomiendo hacer al 100% todos los eventos que hay en la actualidad, porque nos dan de estos elementos a por montones y van a ser cosas que nos van a servir para mejorar los barcos, para elevar nuestros artículos. Es algo fundamental. Se consigue, diría que es algo no muy común. No es algo pues de decir que te lo dan a por montones. No. ¿Por qué tengo tanto? Ok, de los eventos que han habido hasta ahora, nos han dado por montones. Entonces, por, por, por eso es que tengo bastante. Aquí la existencia nos dan 50 y 50, ok. Pero, ok, si vamos a comprar 6 módulos de elevación, nos cuesta 90. Y partes de mejora, 9 nos cuesta también 900. Pero si aquí vemos este cofre de accesorios que nos da módulos de elevación y partes de mejora. 6 partes de mejora y 3 módulos de elevación. ¿Cuántos podemos comprar? Bueno, al día, ¿cuántos se pueden comprar? Existencias limitadas 5. Será 5 más o menos. Ok, aquí lo bueno es que, si se dan cuenta, nos dan 6 de uno y 3 del otro por tan solo 900. Mientras que en el otro tenemos que gastar muchísimo más para obtener solamente una cantidad de un solo elemento. Mientras que en este nos dan más, ah, más chance de obtener los dos. Sí, son 6 partes de mejora y 3 módulos. Lo veo bien, no lo veo malo. Está bien eso. Recomiendo mejor comprar el cofre y dejar para el final pues estos elementos que estén solos. Ya si es algo pues que lo necesiten a momento, ok, compren un poco de estos elementos por separado, pero recomiendo primeramente el cofre. Las partes de refinamiento artesanal, eso es lo que se usa mayormente para mejorar los accesorios del barco. Es algo que yo no lo uso muy siempre porque mayormente necesitas el oro, que viene siendo una moneda muy difícil para conseguir. Eso es algo que, por lo menos yo, como que no soy de
mejorar mucho los accesorios del barco. No hago eso tan a menudo. Algunas veces sí, está bien. Algún elemento pues que me, que me gusta y lo mejoro. Pero de decir que estoy siempre mejorando y eso no. Es algo que no uso con tanta frecuencia, no. Entonces, mi gente, lo otro, el kit de obra maestra. No sé si ya hablé de él o no, pero bueno. El kit de obra maestra es uno de los elementos que se consigue solamente mediante peleando con adecuados pues barcos que son pues de Li Qiang, el del comandante de la garra del dragón y entre otros, que son eventos que no son pues muy cotidianos, sí salen, pero no es tan cotidiano. Recomiendo comprar de eso bastante también. Como pueden ver, en el almacén no tengo ni uno, porque es también uno de los elementos que se necesitan para fabricar la fragata. Escucha, no, para mejorar la fragata. Como lo ven, lo tengo marcado y porque he estado buscando para conseguirlo y no daba con él hasta que pusieron pues el evento este ahí, pues pude conseguirlo porque estuve buscando y, ok, encontraba dos, tres, pero no me era suficiente. Entonces, mi gente, ya hemos hablado de un poco de esto. Recomiendo comprar primeramente lo que es principal, hierro profundo y de obra maestra, aparatos intrincados de las orcas, placa de hierro profundo. Estas, el combustible volátil de las sierpes. No es algo común porque no lo veo mucho. Primeramente tenemos que ver de qué forma se obtiene. Ok, es un elemento del mando, ok. Entonces vamos a entrar un momento al mando. Artículos del mando, ok. Es este. Se obtiene mediante aliento de las sierpes, el nafta, la cal viva. Oh, mira, el nafta que nos están dando se necesita para elaborar este material. La cal viva y la arena seca. Lo hallo un material pues no tan común, más o menos. Ni muy común, ni muy poco común. Por ahí, más o menos. Mm, Compraría también bastante de ese. Un poco. No tanto, pero sí, más o menos unos 50. Más o menos. Está bien. Y ya lo otro, pues, lo voy consiguiendo mediante la refinería. Ok. Ya accedemos otra vez aquí a. Pues, mi gente, como les, les comentaba, hierro profundo, placa de hierro profundo, aparato intrincado de las orcas, que no es muy común tampoco. Poco, pero no muy común. Ya lo otro sí es un poquito común, pero bueno, también lo obtendría un poco más. Pero es algo común, no tan común, pero está bien.
Ya lo que viene siendo el cofre de sierpe. Ok, el cofre este nos da el sierpe. El sierpe no, la serpiente. La serpiente cancevera. Sí, cancevera, ok. Y tenemos otro que es lo que nos da es un elemento elevado. Puede ser el del cofre anterior o cualquiera de estos otros, pues, armas, ¿ve? Los cofres los compraría al final. No me centraría al principio en conseguir los cofres. No. Me centraría primero en conseguir lo que es hierro profundo, placa de hierro profundo, aparato intricado de las orcas y el kit de obra maestra. Me centraría principalmente en eso, obtener bastante. Ya lo que es la invoca ánimas, ya esto nos los dan cuando comenzamos el evento, que tenemos que conversar con el contrabandista. Entonces ahí nos da esa ANA. Pero no me recuerdo a qué nivel nos las da. Esta está al 83. Si no me equivoco, es el mismo nivel. Lo que esta viene siendo más pues si quieres intercambiar un arma o algo en el futuro, pues aquí tienes más. Puedes comprar 4 armas de esas. Después y eso. Sí, está bien. Lo que también se utiliza una moneda que no es muy común tampoco en el juego. Lo que son las monedas, las enseñas doradas, es una moneda que no es muy común. Se consigue, ok, tengo 6.693. Se consigue mayormente lo que es en los eventos mundiales de combatir contra monstruos. Algunos de combatir con monstruos solamente le pues desplieguen la información del evento y ahí les va a decir pues qué es el botín que le sabe. Lo que viene siendo las bengalas de incienso de Yasmín nos cuestan 20 enseñas doradas. Conseguiría solamente un poco, no tantas. ¿Por qué? Porque principalmente el evento consiste en por las noches, cuando es de noche, pelear con los espectros para conseguir que conseguir las bengalas y también lo que viene siendo la moneda esta nueva del evento. Gente, siempre se me olvidan los nombres, por eso lo tengo aquí todo apuntado. La moneda se llamaba. Ah, se me va el nombre de Deseos Sinceros. Deseos Sinceros. Vamos acá. Ok. Pues lo que les decía. eh, Yo haría primero, pues, por las noches combato con los espectros. Ok, me dan bengalas, deseos sinceros, los cuales necesito. Y cuando ya tenga, pues, ok, por las noches peleo con esos barcos. Por el día con, con el barco madre. Y pues así consecutivamente. Y cuando me haga falta, pues un poquito más de bengala, ok, vengo y compro. No tanta. Compraría
21 es mucho. Es que se utilizan 10 para activarlo. ¿Por qué digo que no compran mucho? Casi siempre el evento este no se hace solo. Es algo que pues actualmente está todo el mundo haciéndolo ahí, 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 ahí. Entonces no es... Entonces lo activas tú, lo activa el otro barco y así lo van activando entre todos y no tiene que una sola persona consumir todas sus bengalas. Es algo que yo no compraría 50 son 1020. Está bien, compraría 51. Ok, compraría 51. Con 51 no lo veo bien para pues tener uno. También hay que recordar que el evento que sale de noche nos da esto. Y también el barco madre también nos da. Y creo que nos da un poco más. Nos da, a ver cuánto es que nos da. Mm, un posible botín aquí no lo veo. Pero bueno, como les decía, como les comentaba, compran un poco, no tanta, y ya, se van intercalando entre todos los que estén en esa misión, y ya, por las noches, pelear con el barco, con los barcos, con los espectros, normal, para obtener lo que son los deseos sinceros y las bengalas, y por el día con el barco principal, y ya, con el barco madre, y ya. Pero sí, me centraría al 100%. Vuelvo y repito, porque es algo principal para lo que es mejorar los barcos. Kit de obra maestra, hierro profundo y las placas de hierro profundo. Aparatos intrincados de las orcas, también, poco. Los demás elementos, un poco, pero bueno. Me centro más en el hierro profundo, la placa, que kit de obra maestra. Partes de mejora, si no tienen de los eventos anteriores, compren un poco también, pero bueno, priorizando primero los elementos que ya dije anteriormente. Ahora, las armas. Las armas no están malas, es acopio. Nivel 91, si las mejoramos, nos elevan a un nivel 98, 100. Si le damos la potencia total, 100 algo. Esta, la que es la culebrina. Con cada disparo, si el disparo es consecutivo, va a ocasionar más daño. El cañón de 32 libras. Compacto pero no letal, este cañón de bronce dispensa las explosivas, las balas explosivas como que las dispersa. Que pueden activar una segunda explosión retardada. La bombarda invoca un rayo después de que la bombarda caiga, invoca un rayo. Los torpedos. Los torpedos
proporcionan daño de incendio. Y cuando más lejano hiere ese torpedo, la integridad de nuestro casco se recupera. Las armas no están malas, pero yo no, yo no, yo no me centraría al principio al conseguir las armas. Me centraría al principio a conseguir lo que son los elementos que mencioné anteriormente. No me centraría en lo que son las armas, no. Las armas me centraría un poco después. Y el mobiliario chicos, no he sido nunca como de centrarme en lo que es los mobiliarios. Son cosas que también pues nos aumenta lo que es la defensa de nuestro barco, nuestras armas, todo eso. Pero como que no me he centrado al 100% en lo que son los mobiliarios. Este lo que hace es aumento de la velocidad al embestir o al navegar con el viento en contra. Tras embestir a un objeto, aumenta aceleración en un 300% durante 5 segundos. A navegar con el viento en contra, aumenta velocidad en 10% y reduce el consumo de resistencia de tripulación durante el combate en 10 segundos. Lo veo bien, está bien, lo veo bien, pero no algo que lo necesite de primera, no. De primera, mi gente, aconsejo al 100% los elementos que mencioné anteriormente. Ya después, pues voy consiguiendo de todo lo otro que pues tenemos aquí. Vamos consiguiendo de poco a poco. Y ok, pero primeramente me concentraría en conseguir lo que mencioné anteriormente. Pero mi gente, espero que esta pequeña guía pues le sirva pues. Lo hice mayormente para que desde mi opinión sepa más o menos cuáles cosas pues comprar más, como tener un mayor control sobre las compras de tal cosa. Y después compran del otro ahí un poco, ahí más o menos, ok. Está bien. Pues, bueno, mi gente, espero que este videito les sirva y pues nos vemos, mi gente. Chao, chao.